Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas 24 blogspot.com el día de hoy, miércoles 5 de mayo del año 2021. Y las noticias de Crónicas 24 blogspot.com el día de hoy, las más importantes, destacan que la Asamblea Nacional juramentó a los 5 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En noticias nacionales y de economía, PDVSA logró exportar alrededor de 700.000 barriles diarios por tercer mes consecutivo. ¿Dónde está esa platica? Y además Alejandra Benítez ha llegado al fin de su carrera deportiva. En más noticias, fue desarticulada una red de pornografía en el estado Mérida. Bien, vamos con la primera noticia, la juramentación de los 5 rectores, los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Asamblea Nacional juramentó a los 5 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En una nota escrita por mí, dice: la Asamblea Nacional escogió y juramentó este martes a los 5 nuevos rectores que conformarán al Consejo Nacional Electoral durante los próximos 7 años. Alexis Pérez Corredor, Tania de Amelio y Pedro Calzadilla, afines al gobierno, y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón fueron los elegidos para dirigir el CNE luego de un proceso en el que se presentaron más de 100 candidatos. Según establece la Constitución, los rectores no deben militar en organizaciones políticas. Sin embargo, varios de los que fueron elegidos formaron parte de partidos políticos venezolanos. El presidente de la comisión que evaluó los perfiles de los más de 100 postulados, Giuseppe Alessandro, dijo que cada uno cumplía con los requisitos para aspirar a estos puestos. Los nuevos rectores fueron juramentados esta misma tarde en la sesión plenaria que se realizó en la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Esta selección de nuevos rectores allana el camino para las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores que deben realizarse este 2021, donde el sector de la oposición aún evalúa si va a participar. Y en noticias de economía, PDVSA logró exportar alrededor de 700.000 barriles diarios por tercer mes consecutivo. ¿Dónde está esa platica? Las exportaciones de petróleo de Venezuela en abril se mantuvieron estables alrededor de 700.000 barriles por día por tercer mes consecutivo, con 3/4 partes de sus envíos dirigidos a Asia y Medio Oriente, según los datos de seguimiento de los buques de tanque y los documentos petroleros de PDVSA. Las exportaciones se han estabilizado en los últimos meses después de un fuerte descenso entre finales de 2020 y principios de 2021, causado por las órdenes de Estados Unidos de detener los swaps petroleros que habían permitido el intercambio de crudo venezolano por combustible importado. Bien, esto en noticias de economía. Y en deportes, ha llegado a su fin la carrera deportiva de Alejandra Benítez. La esgrimista venezolana Alejandra Benítez decidió poner punto final a 23 años de carrera deportiva tras ser eliminada en la final del preolímpico de esgrima desarrollado en San José de Costa Rica. La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social de Instagram el pasado domingo. Benítez se batió a 9 duelos en la competición para ganar un boleto a Tokio. En la ronda del todos contra todos venció en sus 6 combates y clasificó a las llaves de cuarto de final, donde obtuvo 2 victorias consecutivas que la catapultaron a la final del torneo. Con una sola plaza disponible para los Juegos Olímpicos, Benítez, en el que sería su último combate, se enfrentó a la argentina María Belén Pérez, quien se impuso a la venezolana con un contundente 15-6, resultado que dejó a Alejandra sin sus últimos Juegos Olímpicos consecutivos. Es mi última competición después de 23 años de carrera, dijo la esgrimista venezolana, al tiempo que agregó: es duro no poder haber solucionado el último combate. Eran mis 5º Juegos Olímpicos. No fue un buen año para mí. Podría borrar el 2021 de mi vida. Sin embargo, asumí el compromiso de prepararme para este evento.
La sablista se retira con 40 años de edad y una gran cantidad de logros en su exitosa trayectoria. Ha sido campeona mundial en la categoría junior, bronce en el campeonato mundial junior, campeona de la Copa del Mundo Adulto en el año 2005, bronce en la Copa Mundial en Alemania en el año 2008, subcampeona panamericana en Santo Domingo 2003 y Guadalajara 2011 y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Por último, es importante mencionar también sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Bien, vamos ahora con las lecturas de las noticias del diario El Universal. Bien, en noticias del diario El Universal, el día de hoy, 5 de mayo del año 2021, Yaracuy registra el mayor número de casos comunitarios de coronavirus en las últimas horas. Se reportan 19 fallecidos. Hasta ahora, el país registra 201.807 contagios y 91% de pacientes recuperados. 15.438 son los casos activos y han fallecido 2.208 personas. Esto con el reporte del COVID. En política, Capriles estima que el nuevo CNE es un paso para la reconstrucción. Vamos a leer esta noticia. El opositor, contrario a la postura del grupo que lidera Juan Guaidó de no presentarse a las pasadas elecciones legislativas de diciembre del 20 de diálogo como el único camino para lograr un cambio en Venezuela. Enrique Capriles manifestó que la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, que incluye a 2 rectores quienes están en las filas de organizaciones de oposición, abre caminos de cara a la democracia y a la reconstrucción política de Venezuela. Al referirse a Enrique Márquez y Roberto Picón, dijo que se ha dado un primer paso indispensable. Abro comillas, estos 2 nuevos rectores principales, quienes siempre han demostrado su compromiso con la democracia, son parte de la mayoría de venezolanos que queremos recuperar nuestro derecho a elegir de manera libre y transparente el futuro de nuestras vidas y del país, señaló el opositor en un comunicado compartido en su cuenta Twitter. El Parlamento eligió este martes a los 5 rectores que conformarán el CNE durante los próximos 7 años, con 3 chavistas y 2 opositores, lo que significa, en opinión de Capriles, una forma de empezar a abrir caminos de la reconstrucción constitucional y democrática de Venezuela. Bien, esto en noticias de... También, tenemos la noticia que la habíamos leído en Crónicas 24. Asamblea Nacional elige por mayoría calificada nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y Bernabé Gutiérrez considera esencial que el nuevo CNE trabaje para unas megaelecciones. En más noticias del diario El Universal, Maduro recibe espada samurái de manos de Steven Seagal. El actor visitó al presidente venezolano como representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia. De manera jocosa comparaban a Steven Seagal con Juan Barreto durante la entrega de esta espada del samurái. En redes sociales. Bien, en más noticias internacionales, la Cámara Baja de Estados Unidos pide retirar apoyo militar a Colombia. Pablo Iglesias anuncia que deja la política tras derrota en Madrid. Recordemos que ganó de manera apabullante la candidata del Partido Popular en las recientes elecciones regionales en España. Y en más noticias internacionales, Chile reporta cifra más baja de casos diarios de COVID-19 desde inicios de marzo. En deportes, Hulk y Savarino lideraron el festín de Mineiro ante Cerro en la Copa Libertadores. Bien, estas noticias del diario El Universal. Pasamos ahora al estado Carabobo con las noticias más importantes que presenta el diario El Carabobeño el día de hoy, 5 de mayo del año 2021. Y en noticias del diario El Carabobeño, Carabobo registra 41 contagios y otro fallecido por COVID-19 en las últimas horas. Otra noticia, colas para surtir gas en Carabobo cada vez se asemejan más a las de gasolina. En información nacional, Guaidó aseguró que imponer un árbitro electoral arrastrará a Venezuela a un desastre mayor. Y en una nota regional, después de 18 años como docente, ahora es mototaxista. La historia de un maestro estadal en Carabobo. En más noticias, Pablo Iglesias
dimitió de todos sus cargos tras fracaso de la izquierda en Madrid. Otra noticia que ya leímos del diario El Universal: el actor de Hollywood Steven Seagal fue recibido por Nicolás Maduro en Miraflores y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz toma de nuevo el control del SEBIN. La oposición venezolana rechaza normativa que regula actividades de las ONG. Oposición cree que subida de salario en Venezuela es un mecanismo de control social, y misión de la OEA condena uso desproporcionado de la fuerza en Colombia. Después de casi 30 muertos en Colombia, ahora es que viene a pronunciarse la OEA y todavía el silencio del secretario general de esta organización es absoluto respecto al caso colombiano y la muerte y la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden público en el vecino país. Bien, en más noticias internacionales, Estados Unidos llama al diálogo en Colombia tras protestas que han dejado 19 muertos. William Dávila: la reconciliación nacional pasa porque no haya olvido ni impunidad. Bien, en más noticias, Blinken, el secretario de Estado norteamericano: Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de los venezolanos. Esperamos también una pronunciación de Blinken con respecto a la violación sistemática de derechos humanos en Colombia. Bien, vamos con más noticias. Ahora vamos a revisar las noticias de Red Radio B, uno de los portales de izquierda en Venezuela. Y en noticias de Red Radio B, el día de hoy: Venezuela sí funciona el poder electoral según la Constitución. Nueva fake news se maquina desde Colombia contra el gobierno venezolano y Asamblea Nacional eligió por mayoría calificada nuevos rectores del CNE. Conózcalos. En más noticias de actualidad: día 415 de pandemia, 876 casos, 19 fallecidos y 91% de recuperados. Noticias internacionales de Colombia: Duque defiende accionar represivo de fuerzas públicas a pesar de múltiples cuestionamientos. Así recibió Nicolás Maduro a Steven Seagal en Miraflores, y el llamativo silencio de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sobre lo que sucede en Colombia. Bloque parlamentario de oposición: nuevo poder electoral garantiza ruta democrática. En más noticias, Piedad Córdoba encara a Duque y su vicepresidenta. ¿Qué estaría diciendo este par si la matanza fuera en Venezuela? ¿Qué busca Luis Ortega con nuevas acusaciones contra dirigentes chavistas? Y allanan estudio pornográfico y desarticulan banda Los Seductores en el estado Mérida. Continúan trabajos de desmontaje de techo de la UCB. Venezuela inicia ensayos clínicos de vacuna rusa Epivac Corona. Y la Organización Mundial de la Salud admite que el coronavirus se transmite a través del aire. Bien, estas fueron las noticias en Red Radio B. Vamos ahora con las noticias del portal ruso de información Russia Today, en español, el día de hoy, 5 de mayo del año 2021. Y Russia Today el día de hoy empieza sus noticias con: manifestantes y agentes heridos, disturbios y saqueos en el 7º día de protestas en Colombia. Nos están matando. Bien, dice en la foto de esta noticia en el portal de noticias Actualidad RT. En más noticias de Colombia: Duque defiende a la fuerza pública tras denuncias de violencia, represión de las protestas y promete abrir un espacio para escuchar a la ciudadanía. En otra noticia: ¿quiénes son los mejor y peor valorados? La nueva ola del coronavirus pone a prueba la imagen de los líderes en América Latina. En noticias ahora de España, recordemos que ayer hubo elecciones regionales. Ayuso gana las elecciones en Madrid y la ultraderecha podría entrar por primera vez en un gobierno regional en España. Esto porque el Partido Popular se alió con Vox en estas elecciones regionales. Más del 90% de las personas inoculadas con la vacuna rusa Epivac Corona desarrollan anticuerpos según estudios. Volviendo a España, Pablo Iglesias abandona la política y dimite de todos sus cargos en Podemos tras los resultados en Madrid. El gobierno de México declara 3 días de duelo nacional por tragedia en el metro de la capital. El Comando Espacial de Estados Unidos afirma que está rastreando el cohete chino que amenaza con caer fuera de control sobre la Tierra en los próximos días. Denuncian en Siria que Turquía robó agua del río Éufrates e impidió su llegada a los territorios del país.
Nunca será blanco. Una mujer llama asesino y racista mexicano varias veces a un oficial que la detuvo por usar el celular